En esta práctica vamos a aprender a georreferenciar una imagen digital cualquiera. Esa imagen puede ser, pues por ejemplo, una ortofoto que hayamos obtenido por algún método cualquiera y necesitemos georreferenciarla a posteriori, o bien podría ser, por ejemplo, un plano antiguo que hayamos escaneado y que necesitemos darle coordenadas en formato digital. Esos serían, por ejemplo, dos ejemplos de imágenes que necesitarían ser georreferenciadas. Para hacer la georreferenciación vamos a estudiar diferentes tipos de transformación y en particular nos vamos a centrar en uno que es la rectificación de fotografías. De forma común a todos los métodos de transformación vamos a ver también cuando se transforma una imagen cómo se produce el remuestreo del píxel de la nueva imagen. Entonces veremos también diferentes métodos de remuestreo que nos proporciona el programa QGIS. Pues bien, para hacer la georreferenciación de una imagen vamos a usar un plugin que tiene QGIS que se llama georreferenciador. Es posible que de primera no tengáis este plugin instalado. Si no lo tenéis, para instalarlo tenéis que venir a la pestaña complementos, administrar e instalar complementos, y aquí deberéis buscar georreferenciador. Escribiréis, con que escribáis las primeras letras será suficiente, o aparecerá el georreferenciador GEDAR. Bueno, pues tendréis que poner el tick y darle a instalar. De esa manera, cuando lo tengáis instalado y vengáis a la pestaña raster, ya tendréis esta posibilidad. Vale, bueno, pues para ver los diferentes tipos de transformación, si queréis vamos a darle. Cuando le damos se nos abre otra ventana en la que tenemos pues varias opciones. Lo primero de todo voy a coger y voy a cargar una imagen, la que voy a usar para que veamos los diferentes tipos de transformación, y la voy a cargar en QGIS. Para eso me voy a asegurar de que esté en un sistema de coordenadas que sea un sistema de coordenadas proyectado. Por ejemplo, LTRC89 UTM zona 30 norte. Bueno, pues voy a coger la imagen y yo voy a trabajar con esta imagen que tengo aquí preparada para que podamos ver cómo funcionan los tipos de transformación. Vale, esta imagen lo que representa es un grid con unas casillas de 10 unidades. ¿Vale? Si vemos aquí aproximadamente las coordenadas, pues aquí puedo ir viendo las coordenadas que tengo. Pues aquí estoy en la coordenada 0, 0. Esto sería la 100, 0, la 100, 100 y la 0, 100. ¿Vale? Esa sería la posición que tiene la imagen al insertarla. ¿Vale? Y es la posición pues, que trae esa imagen cualquiera. Si yo quisiera georreferenciar esta imagen a otras coordenadas cualquiera, pues debo hacerlo usando, por ejemplo, el plugin que hemos instalado. Vamos a darle, vamos a abrirlo y volvemos a la pantalla que hemos visto antes. Para abrir una imagen cualquiera, vamos a pulsar este icono y vamos a buscar la imagen que quiero abrir. En concreto es la misma que he abierto en QGIS. Vale, tengo la imagen aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona este plugin. Este plugin, como digo, me va a permitir cambiar las coordenadas que tiene asignada esta imagen, cambiarlas por otra nueva que yo quiera asignarle. ¿Vale? Bueno, pues ese cambio de coordenadas se tiene que hacer a partir de puntos de control, de Ground Control Point, que yo voy a ir seleccionando en la imagen y a los cuales les voy a decir cuáles van a ser sus nuevas coordenadas. Antes de hacerlo, vamos a configurar esto para que tengáis el mismo tipo de visualización que yo. Vale, nos vamos a venir a la pestaña configuración, a configure, y aquí le vamos a decir que nos muestre el ID de los puntos en las unidades. Cuando hace el cálculo de residuos, ahora veremos lo que es eso, que use unidades de mapa si es posible. Y bueno, estos dos aspectos de aquí servirán luego a la hora de exportar el PDF con el informe de la georreferenciación. De momento no necesitamos nada más. Bien, pues vamos a ver ahora también cómo elegimos el método de transformación. Bueno, pues para eso pulsamos en este icono de aquí, o bien también lo teníamos aquí en este menú, que sería configuración de la transformación, y nos sale este desplegable con esta pantalla
donde podemos elegir varias cosas. En primer lugar, elegimos el tipo de transformación. Vemos que el software nos ofrece estos 7 tipos que tenemos aquí: lineal, Hermel, polinomial de grado 1, 2 y 3, el Thin Plate Spline y el proyectivo. Ahora veremos tranquilamente cómo funciona cada tipo de transformación. Tenemos que elegir también el método de remuestreo. Bueno, pues en concreto QGIS nos ofrece estos 5 tipos de método de remuestreo: vecino más próximo, lineal, cúbica, spline cúbica y el remuestreo de lanzos. Podemos elegir también el sistema de referencia del destino. Yo en principio, como no quiero cambiar el sistema de referencia, pues que vaya en el mismo que había insertado la imagen cuando la he insertado en QGIS, que era el 25.830, ¿vale? Pues no lo voy a cambiar. Puedo asignarle también el nombre que quiero que tenga la nueva imagen georreferenciada, ¿vale? Bueno, pues yo en concreto lo voy a guardar como grid eje 0, que es como tiene la imagen, y aparte con el nombre de modificado. Pero bueno, ahí podemos asignar el nombre que queramos cada uno. Si queremos que el peso de la imagen pues sea algo más reducido, podemos elegir un tipo de compresión, ¿vale? Para que ocupe menos espacio, por ejemplo el LCW este, y luego nos da una serie de acciones: que guardemos los puntos de control, podemos dejarlo ahí, usar 0 para transparencia cuando sea necesario. Esto lo que va a hacer es que cuando tengamos una banda que tenga valores de 0, bueno, pues que los tenga en cuenta, ¿vale? Y podemos establecer también la resolución del raster de destino. Si dejamos los parámetros en horizontal y vertical de 1 y -1, es decir, tal y como está, la resolución del raster de destino va a ser la misma que tenía el raster de entrada, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, que el raster de destino tenga un tamaño de píxel en horizontal 5 veces mayor, pues podremos poner aquí, por ejemplo, 5. Y si queremos que el raster de destino tenga un píxel también en vertical, es decir, que sea cuadrado en este caso, también 5 veces mayor, pues tendremos que poner aquí -5, ¿vale? Con estos dos valores jugamos con el tamaño de píxel del raster de destino. Si quiero que el píxel del raster de destino no sea cuadrado, sino que sea rectangular, bueno, pues podré establecer la proporción que quiera. En este caso sería un píxel rectangular cuyo ancho es el doble que la altura, ¿vale? Pero en principio no queremos modificar la resolución del píxel y lo dejamos igual. Si queremos guardar los informes con los parámetros de la georreferenciación, con los residuos y con la precisión que se ha obtenido en esa transformación, pues aquí podemos guardar tanto el mapa con los errores como el informe de la georreferenciación. Yo ahora de primera no lo voy a usar, pero si quisiéramos, pues aquí dándole guardaríamos el archivo en PDF que quisiera. Y por último esta pestaña, que lo que nos permite es que cada vez que hagamos una georreferenciación se nos cargue directamente en esta parte de aquí de QGIS donde cargamos las capas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar viendo métodos de transformación. En principio voy a dejar el método de remuestreo, vamos a dejarlo por ejemplo en cúbica, después veremos cómo funcionan, y vamos a empezar viendo el tipo de transformación que QGIS llama lineal. Realmente este no es un tipo de transformación, de hecho en las diapositivas no lo tenéis puesto, sino que lo único que hace esto es similar a lo que hacemos en Microsoft Word, por ejemplo, cuando insertamos una imagen. Es decir, cuando insertamos la imagen en Word podemos coger y cambiarle el ancho de la fotografía o cambiarle el alto, sin más que con los pinzamientos que llevan en las esquinas, coger y ensancharlo y estirarlo. Bueno, pues ese tipo de transformación nos sirve aproximadamente para eso. Por ejemplo, vamos a ver cómo establecemos los puntos de control para hacer esa transformación. Bueno, pues para hacer la transformación yo necesito activar esta casilla de aquí, que es añadir punto, ¿vale? Nos la vamos a añadir y vamos a pinchar en el primer punto que queremos que sea el punto de control. Por ejemplo, aquí, el origen de ese grid. Cuando pinchamos en ese punto, el plugin me da dos opciones. O bien que yo le meta a mano en las coordenadas de destino de ese punto, si es que las sé, pues yo podría escribir aquí pues las coordenadas X y la coordenada Y, o bien puedo decirle desde el lienzo del mapa y señalar aquí dónde quiero que vaya el punto que yo había seleccionado de este origen. Bueno, pues voy a hacer una georreferenciación de tal manera
que el origen se me venga, por ejemplo, aquí. Bueno, pues automáticamente las coordenadas que yo he pinchado aquí en la pantalla de QGIS se me ponen en estas casillas. Le doy a aceptar y ya tendría un punto. Bueno, para hacer esta georreferenciación lineal necesito establecer un mínimo de 2 puntos de control. Bueno, pues le vamos a decir que este punto, por ejemplo, ahora, vamos a marcarlo también desde aquí, pues sea, por ejemplo, aquí. Lógicamente, si este punto, que es el que yo he marcado, lo pongo por aquí, lo que voy a hacer es ensanchar la imagen y agrandarla un poco a lo alto, pero me va a quedar una imagen rectangular, ¿vale? Bueno, pues lo tengo ya. Bueno, pues cuando he marcado los 2 puntos de control, si quiero ejecutar la transformación, tendría que darle al botón este del play. Fijaros que conforme yo voy marcando puntos en origen y en destino, se me van poniendo las coordenadas X del origen, X y Y del origen y X y Y del destino. Y me va diciendo el error o la diferencia que hay entre ambas coordenadas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a darle a que ejecute. Vamos a ejecutar. Y si minimizo aquí ahora, pues veo cómo se me ha georreferenciado la imagen a la nueva posición que yo le he dicho. Es decir, ha habido una transformación que lo que ha hecho en este caso, pues lo que voy a comentar, similar a lo que habríamos hecho en Word si cogemos y estiramos una imagen a lo ancho y la estiramos, en este caso hacia arriba, no se estira mucho, ¿vale? En base a las coordenadas, pues eso sería el efecto que se habría producido. Como digo, esto no es realmente una georreferenciación, una transformación, sino es un método, bueno, pues que sirve en este caso para ensanchar o variar el alto de una imagen. Bien, pues vamos a pasar a ver los siguientes métodos de transformación. El primer método de transformación que vamos a ver sería la que se conoce como transformación de Helmer. La transformación de Helmer es una transformación que se da en sistemas de referencia tridimensionales y que lo que implican es para un sistema de coordenadas cualquiera con los ejes X y Z, lo que vamos a hacer es cambiar ese sistema de coordenadas de manera que el origen lo vamos a trasladar. Vamos a cambiar la posición también relativa, no relativa sino absoluta de los 3 ejes, ¿vale? Es decir, los vamos a rotar y aparte vamos a aplicar un cambio de escala. Bueno, pues esos 7 parámetros serían 3 traslaciones, una en cada eje, 3 rotaciones, una por eje y un cambio de escala común a los 3 ejes. Es por lo que se llama que la transformación de Helmer es una transformación de 7 parámetros. Estos 7 parámetros equivalen a 7 incógnitas de un sistema de ecuaciones. Ahora, si yo tengo un sistema de ecuaciones con 7 incógnitas, para resolverlo voy a necesitar 7 ecuaciones, un mínimo de 7 ecuaciones. ¿Cómo obtengo esas 7 ecuaciones? Pues para obtener esas 7 ecuaciones necesito 3 puntos de control. ¿Por qué 3 puntos de control? Pues 3 puntos de control porque cada punto de control, al tener 3 componentes, la X, la Y y la Z, cada punto de control me facilita 3 ecuaciones, con lo cual si tengo 3 puntos de control tendría 9 ecuaciones. Pues con 9 ecuaciones puedo resolver el sistema que tiene 7 incógnitas. Y de hecho me sobran dos ecuaciones que son redundantes, ¿vale? Bueno, pues eso sería en el caso de 3 dimensiones. Si analizamos ese mismo tipo de transformación en el espacio bidimensional, que es en el que nosotros vamos a trabajar con una imagen, pues el problema ya no se reduce a no tiene 7 parámetros, sino que se reduce a 4 parámetros. Es decir, una traslación en el eje X y otra en el eje Y, una rotación según el eje Z, que sería el eje perpendicular al plano de la pantalla, y un cambio de escala común a los dos ejes. Por tanto, si tengo 4 parámetros que son 4 incógnitas, pues en este caso necesito 2 puntos de control. 2 puntos de control porque en el espacio bidimensional cada punto de control tiene 2 coordenadas, pues 2 puntos de control por 2 coordenadas cada uno serían 4 ecuaciones. Por tanto, con 4 ecuaciones puedo resolver los 4 parámetros de la transformación. Es decir, para hacer la transformación de Helmer en el espacio bidimensional necesito hacer uso de 2 puntos de control. ¿Qué pasa si uso más puntos de control? Bueno, pues el programa lo que hace es un ajuste por mínimos cuadrados para minimizar el error en la georreferenciación en cada uno de los puntos. Y por último, ¿qué tipo de características tiene este tipo de transformación? Bueno, pues este tipo de transformación se caracteriza porque no deforma la imagen,
¿vale? Sino que solamente la cambia de posición, la gira, la rota, ¿vale? Respecto del plano perpendicular a la pantalla y la cambia de tamaño. Por tanto, lo que era una recta en la imagen de inicial va a seguir siendo una recta en la imagen de destino. Se va a conservar también los ángulos, es decir, si había un ángulo de 90 grados en la imagen inicial, va a seguir siendo un ángulo de 90 grados en la imagen de destino. Y rectas que fueran paralelas en la imagen original, pues también lo van a ser en la imagen de destino. Bien, pues este sería el modelo matemático que permite la transformación. Vemos cómo podemos obtener las coordenadas x y y del píxel de destino a partir de las coordenadas x e y del píxel en la imagen original, sin más que saber los parámetros de cambio de escala de la transformación, del giro o la rotación respecto del eje z con este ángulo θ y de los valores de traslación tanto en el eje x como en el eje y, es decir, 4 parámetros de transformación. Bien, pues vamos a ver cómo lo implementamos este tipo de transformación en QGIS. Vámonos a QGIS y aquí tenemos la misma imagen de antes, ¿vale? Tenemos como la habíamos georreferenciado antes con el tipo de transformación lineal, pues vamos a cambiar ahora el tipo de transformación y vamos a decirle que queremos una transformación de Hilbert. Vamos a mantener, por ejemplo, los dos mismos puntos de control que hemos hecho antes y vamos a ver la diferencia entre la transformación que hemos hecho antes lineal y la de ahora de Hilbert. Venga, pues si le doy ahora que la ejecute, ya la tendría. Pues vemos como esta sería, ahí teníamos la de antes, y esta sería la transformación de esta imagen según la transformación de Hilbert. Como vemos, las líneas que eran rectas siguen siendo líneas rectas, los ángulos de 90 siguen siendo ángulos de 90 grados y lo único que ha variado es que la imagen pues tiene un giro respecto del eje perpendicular de la pantalla, que está escalada y que está trasladada. Esos serían los 4 parámetros de la transformación. O sea que este, por decirlo así, digamos, es el sistema de transformación más sencillo que podemos usar. No va a deformar la imagen, es decir, la imagen de destino no presenta deformaciones respecto a la imagen original, simplemente una traslación, una rotación y un cambio de escala que es el mismo para toda la imagen. Bueno, al hacer la transformación, si queremos que no nos salgan los filos estos negros, es lo que comentaba antes, vámonos aquí, tendríamos que decirle que use 0, los valores de 0 lo use para transparencia, ¿vale? Bueno, pues si le marcamos ese tick y volvemos a ejecutarlo, vale, ahí la tendríamos. Ya no nos va a poner el filo negro o nos va a rellenar el cuadrado con el negro como he hecho antes. Bueno, pues esta sería la transformación de Hilbert. Bien, pues habíamos dicho que para este tipo de transformación necesito 2 puntos de control. Como vemos, al usar solamente 2 puntos de control, la solución es prácticamente exacta y el residuo podemos decir que es 0, ¿vale? 1,79 por 10 elevado a menos 13. Estamos hablando de que el residuo es 0, es decir, la solución en la transformación es exacta. ¿Qué pasa si yo meto más puntos de control? Vamos a hacer la prueba. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este punto de control aquí y le vamos a decir que ese punto de control ahora, en vez de irse a este punto que sería el que realmente le correspondería para que la solución fuese exacta, pues lo vamos a traer, por ejemplo, por aquí. Le voy a dar a aceptar y vemos que ya los residuos no son 0. ¿Por qué? Pues porque la transformación necesita 2 puntos de control. Si yo le meto más puntos, no hay una solución que satisfaga la posición de esos 3 puntos. Por lo tanto, lo que hace es ajustarlo de tal manera que el error en cada uno de los puntos sea mínimo. Vamos a ejecutar la transformación para que lo veamos. Vale, ahí lo tenemos. A ver, voy a dejar solamente la que corresponde. Vale, esta sería la que hemos hecho primero, ¿vale? Con 2 puntos de control. Y esta sería la que hemos hecho con 3 puntos de control.
vemos cómo ya no es capaz de ajustar que este punto coincida justamente con el punto que le hemos marcado. Y el origen tampoco coincide exactamente con el punto que hemos marcado, sino que lo que hace es situar la imagen de tal manera que el error que comete en cada uno de los tres puntos haga que el error total sea mínimo. Es decir, que el error medio cuadrático de los tres puntos sea mínimo. Bueno, pues con esto tendríamos, digamos, el primer tipo de transformación. Bien, pues vamos a pasar a un siguiente tipo de transformación. Bien, el siguiente tipo de transformación que vamos a ver es el que se llama transformación polinomial de primer grado o bien transformación afín. En este caso es similar a la transformación de Helmert con la diferencia de que no mantiene los ángulos, ¿vale? Esta transformación lo que va a hacer es que para ángulos o ejes que en el sistema inicial fueran perpendiculares, pues en el sistema de destino no tienen por qué serlo, ¿vale? Ese nuevo parámetro se introduce con este ángulo beta, que lo que hace es decirnos cuál es la variación que presenta un ángulo de 90 grados respecto a la imagen inicial y la imagen destino, y pues eso implicaría más parámetros. En concreto, bueno, va a conservar la colinealidad, es decir, las líneas que fueran rectas en la imagen inicial van a seguir siendo rectas en la imagen de destino, y va a conservar también el paralelismo. En este caso, como digo, tenemos más parámetros. En concreto, en el espacio bidimensional tendríamos 6 parámetros. Esos 6 parámetros son los 2 parámetros de traslación del origen, ¿vale? 2 parámetros de cambio de escala, puesto que tenemos diferente cambio de escala respecto al eje X y respecto al eje Y, el ángulo de rotación respecto del eje perpendicular a la pantalla y el ángulo que nos materializa la diferencia de o el cambio que produce un ángulo de 90 grados en la imagen inicial respecto a la imagen final. Bueno, estas ecuaciones establecidas, digamos, o reordenadas de otra manera, pues calculando estos 6 parámetros que tenemos aquí, podríamos obtenerlas de esta manera que tenemos. De manera que podemos obtener las coordenadas en la imagen de destino a partir de las coordenadas en la imagen origen, sin más que conocer el valor de estos 6 parámetros: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Si necesito conocer estos 6 parámetros, en el espacio bidimensional necesito 6 ecuaciones y por tanto 3 puntos de control. Pues bien, vamos a ver cómo ejecutamos esta transformación en QGIS. Vámonos de nuevo a QGIS. Vamos a abrir. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues vamos a mantener, si queréis, puesto que necesito 3 puntos de control, vamos a mantener los 3 mismos puntos de control que hemos puesto ya. Vamos a cambiar el tipo de transformación y le voy a decir que use una polinomial de grado 1, que como digo es la transformación afín. Bueno, pues si yo le doy a aceptar, vemos que ya me ajusta como este tipo de transformación necesita 3 puntos y estoy usando 3, pues el error es 0, ¿vale? Tiene una solución exacta. Si cojo ahora y la ejecuto, vamos a darle. Esta sería la transformación que se ha hecho a la imagen. Vemos que efectivamente los puntos corresponden de forma exacta a las coordenadas que yo le estoy haciendo, que yo le he dicho que vaya, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que las líneas rectas siguen siendo rectas, las líneas paralelas siguen siendo paralelas, pero los ángulos han variado. Este ángulo de 90 grados entre el eje X y el eje Y ya no forma un ángulo de 90 grados. Y por supuesto también pues la imagen está trasladada respecto al eje X y eje Y y está rotada respecto del eje perpendicular de la pantalla. Bueno, pues esto es lo que se conoce como transformación afín. Y necesitamos un total de 3 puntos. Si usamos más puntos, pues lo mismo que hemos dicho antes. El programa me va a ajustar de tal manera que minimice el error total. Vamos a introducirle, por ejemplo, otro punto. Vamos a decirle que este punto, que para esa transformación de forma exacta se correspondería con este, pues le voy a decir ahora que venga, por ejemplo, aquí. Como ya no puede cumplir las condiciones de estos 4 puntos, pues evidentemente aparece un error en cada uno de ellos. Si yo ahora la ejecuto,
esta sería la primera que coincidía el punto 0, 1 y 2, y esta de aquí ya no es capaz de ajustar exactamente los puntos, sino lo que hace es distribuir la imagen para que el error medio cuadrático en los 4 puntos sea mínimo, ¿vale? Ajusta, esta lo echa un poco más para acá, este un poco más para acá, y así ajusta la imagen para que se cumpla con un error mínimo los criterios de la transformación. Pues bien, este sería el segundo tipo de transformación, transformación de tipo lineal. Los siguientes tipos de transformación ya serían las transformaciones polinomiales de segundo y tercer grado. Este tipo de transformación ya no va a mantener la colinealidad, es decir, puntos que en la imagen inicial fueran o formaron una línea recta, ya no van a formar una línea recta en la imagen destino. Es decir, se va a introducir curvatura en la transformación. Tampoco va a conservar ni paralelismo ni ángulo. Ahora bien, este tipo de transformación es muy típica en topografía y se considera que son muy precisas, pero son sobre todo precisas en la zona donde hemos colocado los puntos de control. Fuera de la zona de puntos de control no tenemos seguridad de que la precisión sea buena. En función de que sea la transformación de segundo o tercer grado, vamos a necesitar o bien 6 puntos de control o bien 10 puntos de control. Como siempre, si usamos más puntos de control de lo necesario, el programa va a hacer un ajuste para que el error medio cuadrático de los puntos, el error medio cuadrático total de la transformación sea mínimo. Mira, pues vamos a ver cómo funciona esta transformación. Vámonos otra vez a QGIS y aquí tenemos la imagen con los 4 puntos que hemos introducido hasta ahora. Vamos a cambiar a polinomial de segundo grado. Y hemos dicho que para este tipo de transformación necesitamos un total de 6 puntos. Mira, pues yo voy a marcar, por ejemplo, este punto de aquí. Vamos a decirle pues que este punto, por ejemplo, pues se venga aquí. Y voy a marcar, por ejemplo, por último, este punto. Y le voy a decir que se corresponde pues aproximadamente pues con esa posición. Le vamos a dar a aceptar. Tenemos 6 puntos, por tanto el residuo es 0, puesto que hay una solución exacta a la transformación. La ejecutamos y pues aquí estaría viendo la imagen transformada. Al usar exactamente el número de puntos de control que se necesitan, pues el ajuste coincide plenamente con los puntos que yo he marcado, ¿vale? Bueno, pues estamos viendo que efectivamente lo que era una línea recta ya no lo es, se ha introducido curvatura, que aunque aquí pueda parecer que se conserva el paralelismo, no se conserva, ¿vale? No tiene por qué conservarse, y los ángulos tampoco se conservan. Pues bien, si usamos más puntos de control, vamos a usar por ejemplo algún punto más, vamos a decirle por ejemplo que este punto pues se corresponda, en vez de con este, vamos a darle por ejemplo por aquí, vamos a dar a aceptar, pues ya aparece un error en la transformación, ejecutamos y ahora ya no se puede, la transformación no se ajusta de forma exacta a la posición de los puntos. Como el error ha sido pequeño, pues lógicamente está bastante cercano, pero no exactamente como lo era, o perdón, esta es la que he transformado, ¿vale? Antes estábamos viendo la otra, la que sí encaja, y esta es la que efectivamente no encaja exactamente con las posiciones de los puntos, al haber introducido más puntos de control de los necesarios. Bien, pues vamos a seguir introduciendo puntos de control hasta 10 para poder hacer la transformación polinomial de grado 3. Mira, pues vamos a decirle, por ejemplo, tenemos ya 7 puntos, vamos a decirle que este punto, el centro del grid, pues se corresponde, vamos a decirle por ejemplo por aquí. Vamos a decirle que este otro punto se corresponda, por ejemplo, por aquí. Y nos falta uno, pues vamos a decir, por ejemplo, que este punto se corresponda con este punto de aquí. Ya tendríamos los 10, vamos a cambiar el tipo de transformación, polinomial grado 3. ¿Vale? Volvemos a tener los residuos 0, ejecutamos y nos dice que no se puede procesar. ¿Vale? Esto puede pasar porque a veces, en función de cómo introducimos los puntos de control, podemos hacer que la solución sea
incompatible. Entonces, pues que no sea capaz de obtener una solución. Bueno, vamos a cambiar, por ejemplo, algún punto. Digo porque os puede pasar a vosotros también, que cuando hagáis alguna transformación os pase. Vamos a decirle, por ejemplo, este punto de aquí. Vamos a decirle que eso venga por aquí. A ver si ahora es capaz de hacerla. Tampoco. He tenido que introducir seguramente algo que produce una incompatibilidad. A ver, voy a quitar el punto 7 este. Y voy a añadir... por ejemplo, este punto de aquí. A ver si lo hago bien. Le voy a decir que por ahí. Ejecuto y ahora sí. Ahora sí ha sido capaz de procesar. ¿Vale? Este tipo de transformación es más delicado al ser ya de grado 3. Vemos cómo introduce pues, un polinomio, cómo se está ajustando con un polinomio de grado 3. Y bueno, pues aquí la imagen se ha deformado pues bastante, con curvaturas, con dobles curvaturas, ¿vale? Bien, pues este sería otro tipo de transformación. Como digo, en topografía, la transformación más típica que se usa es la polinomial de grado 2. Bien, el siguiente tipo de transformación que vamos a ver sería la transformación Thin Plate Spline. Estos son ya técnicas más modernas de interpolación que están basadas en curvas spline, ¿vale? Y lo que producen sobre todo es un suavizado muy amplio de los datos, ¿vale? Bueno, el nombre procede de la analogía física que implica pues flexionar una chapa fina y ofrecen muy buenos resultados. Como veis, aquí tenemos, por ejemplo, con 4 puntos de control, la transformación de este tipo y vemos cómo se ajusta perfectamente a los puntos de control. En este caso, esa transformación es capaz de ajustarse independientemente del número de puntos de control que usemos. Si usamos más puntos de control, el algoritmo lo que va a hacer es deformar la imagen lo necesario para que los puntos de destino pasen exactamente por las coordenadas que le estamos introduciendo. Así que bueno, pues vamos a probar, por ejemplo, con los mismos puntos que hemos usado antes para la polinomial de grado 3, vamos a usarlo para hacer una transformación en este caso con ese algoritmo, con el Thin Plate Spline. Venga, le vamos a dar, aceptar y vamos a ejecutarlo. Bueno, pues vemos, esta sería la transformación. Vemos cómo ha deformado la imagen de tal manera que se ajusta de forma perfecta a todos los puntos de control que le hemos introducido, ¿vale? Entonces, este tipo de transformación es muy útil, puesto que nos hace, si introducimos muchos puntos de control, bueno, pues vamos a tener en toda la zona esta interior, vamos a ajustar el modelo o la imagen de una forma muy exacta, ¿vale? Bueno, pues ese sería el último tipo de transformación. Lo que nos queda ahora ver es un tipo de transformación específico que sería la transformación proyectiva, ¿vale? La transformación proyectiva es una homografía que nos va a permitir hacer la rectificación de una fotografía. Cuando hablamos de rectificación de una foto, nos referimos al enderezamiento del eje de la fotografía, es decir, una fotografía que hemos hecho con cierta perspectiva, con el eje inclinado respecto al plano que estamos fotografiando, pues lógicamente en la fotografía nosotros vamos a ver distorsiones debidas al efecto de la perspectiva. Bueno, pues mediante el proceso de rectificación somos capaces de enderezar el eje de la fotografía y eliminar de la foto las distorsiones que se deben pues a la perspectiva que tenía la fotografía. Este proceso es muy útil, por ejemplo, en temas de arquitectura, cuando se quiere, por ejemplo, pues medir una fachada, pues se puede echar una foto, se rectifica y conociendo medidas, por ejemplo, pues de un ancho de 4 coordenadas en concreto, pues somos capaces luego de tomar medidas en la fachada completa. Entonces, es un método muy útil. También en el proceso fotogramétrico ya hemos visto que es necesario rectificar la fotografía. Bueno, la rectificación, cuando hacemos la rectificación, realmente lo que estamos rectificando es un plano. Es decir, si yo hago una fotografía, por ejemplo, de un elemento que no es plano y rectifico con 4 puntos un plano, ahora veremos por qué son 4 puntos, pues
todos los elementos que estén en ese plano se van a rectificar bien. Ahora bien, los que estén fuera del plano que yo he seleccionado van a tener un error que es proporcional a la diferencia de coordenada z, digamos, que hay respecto a ese plano. Bueno, pues en este caso la transformación, aquí tenemos el modelo matemático, se reduce a 8 parámetros. Los parámetros de A1 hasta A8, y aquí tenemos la expresión que nos permite calcular las coordenadas x e y en la imagen destino a partir de las coordenadas x e y de la imagen original. Como tenemos 8 parámetros, pues en el espacio bidimensional, que es en el que vamos a trabajar nosotros, necesitaríamos 4 puntos de control. Bueno, este tipo de transformación va a mantener las líneas rectas, van a seguir siendo rectas, va a mantener también las intersecciones y los puntos de tangencia, pero no va a conservar ni ángulos ni paralelismo. Mira, pues vamos a ver un ejemplo de cómo yo puedo rectificar una imagen para enderezar el eje de la fotografía. Vámonos para ello a QGIS y, bueno, voy a borrar todo lo que teníamos hasta ahora porque voy a usar una imagen diferente. Vale, aquí voy a quitarme también. Bueno, voy a cerrarlo, no voy a guardar. Vale, y la imagen que voy a usar en este caso, pues va a ser esta fotografía de aquí. Como vemos, esta foto no es ni más ni menos que pues de la foto que estaba usando antes. De esta foto he cogido y le he echado una fotografía con el móvil de manera que el eje de la fotografía no sea perpendicular a la pantalla. Bueno, pues eso sería esta imagen que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a poder ver cómo podemos rectificar esta foto para que a mí en esa foto yo pudiera tomar medidas y servirme para enderezar el eje de la fotografía. Mira, pues vámonos otra vez al plugin de georreferenciar. Vamos a abrir la imagen. Sería esta imagen de aquí. Vamos a cambiar el tipo de proyección. Vamos a decirle que sea un tipo de proyección proyectivo. Vamos a cambiar la resolución del destino, ¿vale? Como no la vamos a cambiar, quitamos ese tip de ahí. Y vamos a ir marcándole las coordenadas. Bueno, pues este punto, pues ese punto como el origen, vamos a referenciarla con ese sistema de referencia local, ¿vale? Pues eso sería el punto 00. Ahora en vez de marcarla en el lienzo, pues directamente como sé el tamaño que tiene el grid, ¿vale? Sé sus coordenadas, digamos, reales, pues las voy a escribir en pantalla directamente. Ese sería el punto 00. Este sería el punto 100, 0. Este sería el punto 100, 100. Y este sería el punto de coordenada x0 y 100. Bueno, tengo ya las 4 coordenadas que necesito para la transformación. Residuo 0. Vamos a ejecutarlo. Bueno, ya se nos ha ejecutado. Y voy a quitar esta foto de aquí. Vemos cómo esta sería la imagen rectificada, que si la comparo, esa es la imagen original. Y esto sería de la fotografía que yo he hecho en pantalla rectificada. Fijaros cómo los bordes de la fotografía han cambiado de ser un rectángulo al hacerse el proceso de rectificación. Pues los bordes cambian, se convierten en esta forma que tenemos aquí, ¿vale? Pero como vemos, si yo comparo la imagen original con la posición original con la imagen rectificada, pues vemos que la cuadrícula coincide perfectamente y por tanto yo podría coger ahora en la imagen rectificada y medir la distancia entre este punto y este otro punto, y efectivamente si midiera desde aquí pues hasta aquí me estaría dando la distancia de 100, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues vemos que la herramienta esta de rectificación o el proceso de rectificación de fotografía es muy útil para ser capaces de tomar medidas a través de una fotografía con un eje oblicuo, medidas sobre un plano. Si la fotografía contuviera elementos que se salieran del plano de la pantalla, en este caso no es posible puesto que era la pantalla del ordenador, ¿vale? Pero si yo hubiera hecho una fotografía donde hubiera una diferencia
de nivel entre los elementos que estoy fotografiando, pues el error que se produciría en esos elementos sería proporcional a la diferencia de z, de cota en este caso, respecto al plano de la pantalla, ¿vale? Pero en este caso, como digo, todo está contenido en el plano de la pantalla y por tanto ajusta perfectamente bien. Incluso vemos aquí como los textos estos que tenemos aquí, que en la imagen original pues se veían inclinados, ¿no? Así con esa perspectiva, pues cuando los vemos aquí en la imagen rectificada se ven perfectamente horizontales, ¿vale? Tal y como tienen que estar. Pues bien, con eso tendríamos o vemos cómo podríamos ejecutar un proceso de rectificación de una fotografía. En todos los tipos de transformación, independientemente del que escojamos, podemos seleccionar más puntos de los estrictamente necesarios. Por ejemplo, yo voy a seleccionar, en este que estamos con el proyectivo, que necesitaríamos solo 4 puntos, voy a seleccionar otros 2 puntos más, por ejemplo. Voy a seleccionar este, que se correspondería con el punto de coordenadas 50, 50, y voy a seleccionar este otro, que se correspondería con el punto de coordenadas 0, 50. Tal y como he dicho anteriormente, si ponemos más puntos de los estrictamente necesarios, el programa lo que va a hacer es ajustarlo, la transformación, para que el error total sea mínimo, se reduzca al mínimo posible. Ahora bien, si nosotros queremos tener puntos en los cuales nos sirvan para hacer un control de calidad, lo que podemos hacer es poner más puntos de lo necesario, pero solo ponerle el tic a los estrictamente necesarios para la transformación. De esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el algoritmo va a ejecutar la transformación teniendo en cuenta solo estos 4 puntos, ¿vale? Los que tienen el tic puesto, pero nos va a medir el error que se produce en los puntos donde no tenemos el tic, ¿vale? Estos puntos donde no tenemos el tic serían los puntos de comprobación. Es decir, los que tienen el tic serían los que se están usando para hacer la georreferenciación, serían los ground control point, y los que no tienen el tic son los puntos que usamos para comprobar la calidad de nuestra transformación. Serían los puntos de comprobación o checkpoint. Bueno, pues haciéndolo de esta manera podemos obtener un informe donde vemos el error que estamos cometiendo en esos puntos. Aquí ya lo estaríamos viendo también, y en concreto para el punto 4 tenemos un error de 2,79 píxeles y para el punto 5 un error de 1,6. Si ahora ejecutamos la transformación, vamos a ver aquí primero una cosa también. Al ejecutar la transformación hemos dicho antes también que podemos generar informes en PDF. Bueno, pues vamos a generarlo. Yo le voy a poner este mapa informe y a este lo voy a guardar también como informe. De esa manera, cuando ejecutamos la transformación, vamos a darle. Bueno, pues aquí tengo la transformación tal y como la hemos visto antes, pero si me voy ahora a mi carpeta, pues se me han generado estos dos PDF que vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, pues vemos que en ese informe aparece la imagen original y nos aparecen los puntos que hemos usado para hacer la transformación y los 2 puntos con su error, con el vector error, que lo tenemos aquí, donde vemos el error que se ha cometido en esos puntos de la transformación. En concreto, bueno, pues estos serían 2 píxeles. Ahí, según la transformación, vamos a poder obtener el error en metros, en unidades, digamos, de mapa, o bien lo vamos a tener que obtener en píxeles. Bueno, pues en este caso tendríamos para el punto 4 un error de 2,79 píxeles en esta dirección, y para el punto 5 un error de 1,60 en esta dirección. Bueno, pues eso lo podríamos hacer para todas las transformaciones. Es decir, usar más puntos de los estrictamente necesarios para tener un control de calidad de cómo se ha producido la transformación. ¿He abierto el mismo? Bueno, no. Sería este, el mapa, y este otro, bueno, lo que nos hace es en la imagen original colocarnos los puntos con el vector error, ¿vale? Bueno, pues como digo, eso se puede aplicar a todas las transformaciones. Bien, pues por último vamos a ver los tipos de remuestreo de píxel que ofrece QGIS. En concreto, todas las transformaciones que hemos hecho hasta ahora hemos usado el sistema de Cúbica, ¿vale?
pero tenemos estas 5: vecino más próximo, lineal, cúbica, spline cúbica y el remuestreo de lanza. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona cada uno de estos tipos de remuestreo. Vamos a empezar viendo el del vecino más próximo, ¿vale? Este tipo de remuestreo es bastante rápido de procesar y lo que hace es que el valor del píxel de la nueva celda, es decir, cuando hacemos la transformación, el nuevo píxel coincide con el valor del píxel que tenía más próximo de distancia respecto a la imagen inicial. Es decir, si esta imagen que tenemos aquí es la imagen original y ahora la hemos georreferenciado y esta es la nueva imagen, pues el valor que va a tener este píxel va a ser o se va a corresponder con aquel que tenga una distancia más corta entre centros, siempre hablamos de distancia entre centros, a la imagen original. En concreto sería el valor de este píxel y por tanto tendría el mismo color. Este tipo de remuestreo se usa sobre todo cuando trabajamos con atributos cualitativos. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un mapa de usos del suelo, donde por ejemplo un uso fuera por ejemplo forestal, otro uso industrial, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese tipo, cuando hacemos el remuestreo, la interpolación, no nos interesa que aparezcan valores medios. Es decir, por ejemplo, si uno tiene asignado el valor de 1 y otro tiene asignado el valor de 2, pues no nos interesa que un píxel en la nueva imagen remuestreada pueda tener el valor de 1,5, puesto que eso no se correspondería con ningún uso del suelo. Entonces, este tipo de remuestreo conserva en la imagen remuestreada los mismos valores de píxel que tiene la imagen original y por tanto es ideal para atributos cualitativos. Por contra, si estamos usando atributos cuantitativos, pues no va a ser el mejor método de remuestreo. Aparte, este método de remuestreo también tiene un problema, que es que cuando estamos representando elementos lineales, por ejemplo como podrían ser carreteras o los ríos en un mapa, bueno, pues al remuestrear con este método se producen escalones y eso hace que la visualización no sea continua, ¿vale? Incluso que haya zonas donde no se visualiza bien la línea. Entonces tampoco se recomienda este tipo de remuestreo cuando tengamos un mapa con esas características. Si lo vemos, por ejemplo, nos vamos a QGIS, vamos a ver lo que estoy comentando. Vamos, por ejemplo, bueno, voy a cerrar por aquí. Voy a cargar, vamos a dejar esta imagen, no, perdón. Esta imagen, la imagen con la que hemos estado trabajando, y vamos a aplicarle una transformación. Por ejemplo, vamos a hacerle una transformación sencilla de Helmer, por ejemplo. Vamos a darle a aceptar. Vamos a cargarla. Ahí la tendría, bueno, pues vamos a decirle que este punto se corresponda, pues por ejemplo, con este de aquí. A ver qué ha pasado aquí. Aceptar. Y que este punto, pues por ejemplo, se corresponda con este punto de aquí. No sé por qué se me abre esto. Cerrar. Aceptar. ¿Vale? Venga, pues vamos a ejecutar la transformación. Vamos a decir que no la haga. Eso mismo. Aceptar. Ejecutamos. Y ya la tenemos. Pues bueno, fijaros cómo vamos a comprobar que efectivamente he usado el vecino más próximo, sí, que no estaba seguro si lo había puesto. Fijaros cómo las líneas, en este caso podrían ser pues simulando pues carreteras, ríos, etcétera, ¿vale? Pues aparecen muy escalonadas. No es un buen método para este tipo de imagen, ¿vale? En concreto, si examináramos también el valor de los píxeles, en la imagen remuestreada tampoco vamos a encontrar ningún píxel que tenga un valor diferente a los valores píxeles que aparecen en esta imagen de aquí, ¿vale? Todos serían exactamente los mismos, en otras posiciones, con otras formas, produciendo estos escalones, pero los valores del píxel serían exactamente los mismos. Bueno, pues vamos a ejecutar
vamos a cambiar el método de remuestreo y vamos a cambiar, por ejemplo, a un método de remuestreo lineal, por ejemplo. Vamos a darle a aceptar, voy a decir que lo vuelva a ejecutar y vemos cómo, bueno, pues ahora se ha suavizado. Si comparamos la imagen de antes y esta, pues vemos que obtenemos un método bastante más suavizado. Y vemos también cómo se han interpolado colores de grises donde antes no había ninguna interpolación. Antes esto eran los colores de la imagen original y ahora sí que tenemos valores intermedios que lo que nos ayuda precisamente es eso, obtener un poco ese suavizado. ¿Vale? Bueno, pues de todos los métodos que tiene de remuestreo QGIS, vemos que desde el vecino más próximo, que sería el menos suave de todos para datos cualitativos, conforme vamos avanzando, vamos obteniendo métodos de remuestreo que son cada vez más suavizados. ¿Vale? Entonces, bueno, en función de cómo queramos o la transformación que estemos haciendo o el tipo de datos que estemos usando, vamos a usar un método o vamos a usar otro. Venga, pues vamos a terminar de comentar todos los métodos y ahora lo vemos. Hemos visto el del vecino más próximo. El siguiente, que ya hemos visto en esa imagen cómo funciona, sería el método lineal. Realmente un remuestreo bilineal, ¿vale? Lo que hace es aplicar una transformación, una interpolación lineal en el eje X y otra en el eje Y, por eso sería bilineal. Y, bueno, pues este tipo de transformación lleva un mayor tiempo de procesado. Y en este caso el valor de cada celda nueva se obtiene a través del promedio ponderado. ¿Qué significa eso del promedio ponderado? Pues que va a aplicar pesos diferentes en función de la distancia del centro a los 4 píxeles más cercanos, ¿vale? Es decir, el nuevo píxel va a tener un valor que va a ser el promedio ponderado entre los 4 píxeles más cercanos que tiene ese píxel. Y el criterio de la ponderación va a ser la distancia. Cuanto más lejos esté el píxel, pues menos peso va a tener en ese promedio. Con esto pues se minimiza el efecto escalonado, por tanto la imagen se ve más clara y más suavizada. Y ¿qué pasa? Que lo que hemos dicho, se van a interpolar valores intermedios. Entonces tenemos que tenerlo eso en cuenta, que cuando trabajemos con este tipo de remuestreo van a aparecer valores de píxel que no teníamos en la imagen original. Entonces cuando queramos hacer algún tratamiento estadístico, pues hay que tener cuidado con esas cosas. La cúbica es un tipo de interpolación o de remuestreo similar a la lineal, lo único que en vez de usar los 4 píxeles más cercanos, lo que vamos a usar es los 16 píxeles más cercanos, con lo cual produce un efecto de suavizado mayor que el que produce la función bilineal. En este caso también, si usamos 16 en vez de 4 píxeles, pues el tiempo de procesado también va a ser algo más lento. La cúbica, pues similar, pero con mayores suavizados todavía. Y por último tendríamos el remuestreo de Lanzo. En este caso se emplea el filtro de convolución de Lanzo y en este caso pues lo que se consigue con este tipo de remuestreo es que se aumenta el contraste local. ¿Vale? Aquí lo estaríamos viendo como justo donde cambiamos, aquí tenemos una imagen original con 2 tonos de gris. Si lo hiciéramos con el vecino más próximo, se seguirían manteniendo esos 2 tonos de gris únicamente, tal y como tenemos aquí. Y aquí tenemos el efecto del remuestreo bilineal y la cúbica, donde vemos que pues en esta transición aparecen valores interpolados de colores de gris. Aquí estamos hablando solamente en una dimensión, ¿vale? El caso más sencillo de todos. Y vemos cómo en el remuestreo de Lanzo se produce un oscurecimiento y aquí una zona más blanca que se corresponden con estos picos que hace aquí la curva hacia abajo y este pico que hace hacia arriba, y eso lo que hace es aumentar el contraste que hay en la transición de un color a otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este tipo de remuestreo es muy útil cuando se trata de identificar bordes, ¿vale? Entonces, bueno, pues contamos también con esa posibilidad en QGIS. Bien, pues vamos a terminar de ver esto aquí con otro ejemplo. Voy a cerrar por aquí, voy a quitar estas imágenes y voy a cargar otra imagen nueva que tengo aquí, que es de
de este perro que he descargado de internet, ¿vale? Voy a quitar esto que es lo que me está a seleccionar la mano para que no me cargue eso. Bueno, pues tengo aquí esta imagen que, como digo, he descargado de internet, ¿no? Bueno, pues vamos a coger y le voy a aplicar una georreferenciación sencilla. Voy a cargarla, la tengo aquí y voy a transformarla. Vamos, le voy a aplicar una transformación sencilla. Por ejemplo, vamos a aplicar una Thin Plate Spline. Vamos a empezar con el vecino más próximo y vamos a cambiar la resolución. Voy a aumentarle el tamaño de píxel, en este caso 5 veces el tamaño de píxel de la imagen original, ¿vale? Manteniendo la proporción para que siga siendo cuadrado. Bueno, pues le voy a dar a aceptar y vamos a empezar a marcar puntos de control. Voy a decirle, por ejemplo, que este punto, pues ese punto lo vamos a poner por aquí para que no se me solape la imagen y veamos la diferencia. Este punto lo voy a poner, lo voy a deformar un poco al perrito para que se vea diferente. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Esta oreja se la vamos a estirar para acá. Y esta oreja también se la vamos a estirar hacia acá. Venga, con eso va a ser suficiente. Vamos a ejecutar la transformación. Ya la tenemos. Y aquí tendríamos el perro deformado con esa transformación que le hemos aplicado. Al usar el método del vecino más próximo, que es el que hemos usado hasta ahora, ¿vale? El que teníamos. Voy a poner esto por aquí. Pues vemos cómo los colores que tiene la imagen remuestreada coinciden con los que tenía la original. Aquí hay una zona de blanco que se producen esos píxeles y eso es porque tenemos puesto este tick. Si lo quitamos debería desaparecer. Vamos a quitarlo para ejecutarlo otra vez. Vale, efectivamente, al quitarlo ya me pone los bordes negros, pero esos puntos ya no me hace ese efecto de blanco que me producía. Bueno, pues vemos como el tamaño de píxel efectivamente es bastante más grande que el de la imagen original, pues en concreto 5 veces más grande. Y en este caso no encontraríamos ningún valor de píxel. Si yo veo los valores que tiene ese píxel aquí, pues en este caso sería el píxel que he seleccionado, RGB 504255, se correspondería con algún valor de píxel de la imagen original. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasa si aplicamos otro tipo de remuestreo. Voy a cambiarlo y le voy a decir ahora que en vez del vecino más próximo, pues vamos a pasar, por ejemplo, a la cúbica. En este caso, pues vamos a tener un suavizado respecto a esta imagen. Vamos a ejecutarlo. Y ahí lo tenemos. Bueno, si comparamos esta imagen, que es la que hemos obtenido ahora con ese remuestreo, con la de antes, pues vemos cómo pues la imagen aparece más suavizada. Yo no sé si sois capaces de ver ahí en el vídeo la diferencia, pero si lo hacéis vosotros en vuestro ordenador veréis cómo se aprecia bastante la diferencia. Ahí con el vecino más próximo, aquí con un suavizado, con un remuestreo cúbico. Bueno, pues por último, si queréis, vemos también el efecto del remuestreo de lanzo. Vamos a ejecutarlo. Voy a tapar esto por aquí, lo ejecuto y ahí lo tenemos. Si lo comparo con este, bueno, en este caso pues no se aprecia tanta diferencia, pero si quisiéramos diferenciar bordes, quizás con este remuestreo sería más fácil de identificarlo. Bueno, pues con esto acabaríamos la práctica de esta semana. Con esto ya tenéis herramientas necesarias para poder hacer las tareas que tenéis en Blackboard. Un saludo.